Bueno, entonces este capítulo de límites analíticos de desempeño tiene estas gráficas porque en estas gráficas están indicados unos límites analíticos de desempeño. ¿No llenamos la encuesta? Ah, pero eso es al final del día. Sí. ¿Ah, sí? Sí, es que hay una para errores y otra para límites. No, pero si ¿Al quieres, final? si Al quieres final al tenemos los final dos. o si quieres mañana cuando lleguemos, mientras que nos vamos ubicando esta edición, como para... Bueno, entonces acá esta gráfica, que esto es una gráfica integrada de control de calidad, esto es muy conocido por todos, esto es una gráfica de Levy-Jennings, esto es una gráfica de Levy-Jennings, pero esta gráfica, además de que tiene una gráfica de Levy-Jennings, está metida dentro de una gráfica de error total. Esto es una gráfica integrada de control de calidad, y en una gráfica integrada de control de calidad nosotros tenemos que fijar los límites analíticos de desempeño. Ese es el inicio, ¿cierto? Vámonos a la segunda página para este capítulo 2. Aquí manejamos muchas fórmulas, ¿cierto? Y entonces tenemos muchas abreviaturas que vamos a utilizar. Están acá para que si alguna no identificamos, se devuelvan ustedes a esta página. En la siguiente página tenemos las fórmulas, porque aquí tenemos, en este capítulo, utilizamos muchas fórmulas, ¿no? Ok. La siguiente, y acá también tenemos bastantes gráficas, este es el índice de gráficas de este capítulo, y vamos a arrancar, ahora sí más grandecito, ok. Límite, aquí, cuando uno piensa en límite, ¿en qué piensa? Hasta aquí. Hasta aquí, el límite de velocidad, ¿cierto? El límite, ¿cierto? Hasta aquí es algo que yo no puedo sobrepasar. En la literatura del laboratorio clínico, antes se utilizaba una expresión en inglés que era analytical goals, objetivos analíticos. Muchos autores empezaron a sugerir ya hace varios años que usáramos mejor la expresión de limits, porque el objetivo es como que es como hasta donde yo quiero llegar. Entonces a veces en el laboratorio clínico decía objetivo analítico 10%, entonces pensaban que era que tenía que llevar la prueba a 10%. Entonces ya en la literatura ese concepto se ha ido cambiando, y esa frase de analytical goals, que si ustedes miran las publicaciones de hace 20 años van a encontrarlo como analytical goals, o sea, todavía en el Journal de Escandinavia, que el consenso de Estocolmo se refieren a límites analíticos de desempeño como analytical goals, y van a encontrar en la literatura antigua la palabra analytical goals, que es un sinónimo de límite analítico de desempeño, analytical limits of performance. Ahora hay otros sinónimos de eso, como requisito metrológico. Al doctor Javier Fuentes le encanta esa expresión, requisito metrológico, pero quieren decir, y nos referimos a lo mismo. Entonces, el significado de la palabra límite indica algo que no podemos o no debemos traspasar. Hasta aquí, como dicen alumnos, un máximo permitido, una línea o un tope que no se puede rebasar. Y así como la palabra límite en sí misma puede tener varios sinónimos, el concepto de la expresión límites analíticos de desempeño, que aquí vamos a utilizar la abreviatura LAT, límite analítico de desempeño, también tiene diferentes expresiones sinónimas. Límite analítico de desempeño es un error de medición que no se debe traspasar. La norma ISO 3534, por ejemplo, utiliza la expresión límites de tolerancia, definiendo esto como la variación especificada de valores que están dentro de los límites superiores e inferiores permisibles, como la gráfica me mostraba, un límite inferior, un límite superior. La guía EP21 de la CLSI utiliza la expresión límites de error total, indicando en el numeral 4.3 que los laboratorios deben establecer límites de error analítico. Las guías RELIVAC, publicadas en el 2008, este año hicieron una actualización de las guías RELIVAC, en marzo del 2013 hicieron una actualización de estas guías, utilizan la expresión errores máximos permisibles como los límites establecidos para la desviación permitida con respecto a un valor diana o un valor objetivo. Entonces hay otros sinónimos, límites de tolerancia, error máximo permisible, objetivo analítico, requisito metrológico, todos esos son conceptos sinónimos.
Otras expresiones como especificaciones de calidad utilizadas por Duquesne, objetivos de calidad utilizadas por Miró y fuentes Arderiu por George Klein, entre otros, son expresiones sinónimas del mismo concepto de límites analíticos de desempeño. El hecho es que independientemente de la expresión utilizada, ya sea especificaciones de calidad, objetivos de calidad, límite analítico de desempeño o requisito metrológico, tal como lo indica Sicaris en la referencia número 7, un requerimiento de calidad analítica es fundamental para controlar la calidad en el laboratorio clínico y definir requerimientos de la calidad o límites analíticos de desempeño implica el entendimiento del objetivo analítico, la observación de que el ensayo cumple con los objetivos analíticos, el establecimiento del propio desempeño con la prueba, determinar alarmas y límites y aplicar herramientas de control de calidad para cada paso importante. Entonces, como decíamos, el concepto, los límites son necesarios. Todos necesitamos límites para todo. Uno necesita límites de peso, ¿cierto? Sí, sí. Ok, cuando llegue a esto ya no como más, ¿cierto? Ya, ahí ya me muero de hambre. Límites de gasto, ¿no? A veces cuando uno no establece los límites, entonces escribe endeudado. Entonces, ¿cuánto puede gastar? Entonces se endeuda acá, se endeuda acá, se endeuda acá, porque no estableció un límite de gasto. ¿Sí? ¿Y cuánto me puedo gastar? A los hijos hay que fijarle límites, y al marido también hay que fijarle límites. Al desempeño de las pruebas en el laboratorio clínico hay que fijarle límites. A los funcionarios de una organización hay que fijarle límites, ¿no? Los límites son importantes, porque si no se fijan límites es como la canción esta mexicana, esta de que como al caballo blanco le solté la rienda. Claro, si no hay, ¿cómo se llama esto de los caballos? La rienda, ¿cierto? La rienda es el límite, ¿cierto? Es el límite, si no fijamos límites nos podemos desbocar en los gastos que tengamos a nivel personal, en el peso, en los incumplimientos que se tengan en una organización. Si una organización no establece límites y cada cual hace lo que quiera, pues es el caos. Si en el laboratorio clínico yo no establezco límites para el desempeño de las pruebas, podemos llegar a un caos, ¿no? Si yo no establezco límites con respecto a cuánto tiempo debo dejar esperando a un paciente como máximo, a tiempos en que deben llegar las muestras, o sea, si yo no establezco límites, podemos caer en un caos. O sea que los límites son parte de la cotidianidad. Los papás de antes nos ponían más límites, los papás de ahora fijan menos límites, lo cual no es tan bueno. Entonces, los papás de antes nos ponían límites, ¿no? O sea, mi mamá con una mirada lo sentaba a uno, mi mamá. Uno ahora los mira, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en eso? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿De qué edad es? 7 años. Bueno, todavía le puedes fijar límites. Todavía. Cuando no se fijan límites desde el inicio, es cuando empiezan realmente los excesos. Lo mismo pasa con las pruebas en el laboratorio clínico. Si nosotros, esto es una cosa que realmente me encanta que el doctor Hans y el doctor Giovanni estén acá, porque es una cosa, el laboratorio no puede fijar los límites sin que el manufacturador esté enterado, porque entonces es como si uno al marido le fija el límite de que llegue a las 6 de la noche y nunca le dice. Él no sabe, Que llega a las 8 no sabe. Y a las 8 ya está brava, ¿cierto? ¿Y por qué? No, esto de los límites analíticos de desempeño es una cosa que tiene que ser de conocimiento del manufacturador también, porque entonces las diferentes organizaciones tienen diferentes límites analíticos de desempeño, cada laboratorio fija sus límites. Entonces tú, por ejemplo, que trabajas sobre el Pablo Tobón, tú sabes que ellos tienen sus límites establecidos que pueden ser distintos a los de otras organizaciones. Tienen diferentes límites, ¿cierto? Tienen diferentes límites, y entonces esa es una decisión que el laboratorio clínico toma, ¿cierto? Que llegó ahí por un consenso, que ellos lo hicieron
y lo determinaron, pero es importante que enteren al manufacturador, porque a veces eso pasa con los manufacturadores, dicen, pero es que llama y llama y dice que eso no le funciona y para mí esto sí funciona. Claro, de pronto para el manufacturador dice que sí funciona porque dice, pero una imprecisión de 7 está bien, pero para el laboratorio quiere una imprecisión de 5. Porque el límite que fijó implica que la imprecisión máxima permitida debe ser esa, porque de repente la condición de sus pacientes lo amerita así, pero es una cosa que debemos comunicarnos. En esa parte fallamos mucho, porque a veces los laboratorios fijan esos límites y el manufacturador no tiene ni idea. Es importante que el manufacturador lo sepa, porque a veces el laboratorio también fija un límite absurdo. Exacto, entonces hay que decirle y hay que orientarle y decir no, o sea, eso lo vamos a lograr. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Y cuál es la alternativa? Entonces, no soy mucho. Entonces, establecer estos límites implica que yo voy a fijar alarmas. Aquí quiero que por favor subrayen la palabra alarma. Esas dos palabras, determinar alarmas. En ese concepto de alarma, ahí tenemos también muchas falencias. Y aquí lo vamos a combinar perfectamente cuando el miércoles veamos la métrica sigma, porque la métrica sigma es una excelente herramienta para fijar las alarmas. Entonces, más o menos, les voy a poner un ejemplo con el presupuesto. Yo digo, lo que yo me puedo gastar este mes es, entre todos mis gastos me voy a gastar $1.000.000 de pesos, bueno, $500 aquí para unificar la moneda mexicana colombiana. $500, yo me voy a gastar solamente $500 porque el resto de mis ingresos lo tengo presupuestado para un ahorro para tal y tal cosa. Yo, $500 es lo que me voy a gastar, es mi presupuesto de gasto. ¿Cuándo debo fijar alarmas? ¿Cuando me haya gastado $499? No, la alarma la tengo que colocar antes de que llegue al límite establecido. Si yo determiné que mi límite de gasto son $500, yo no fijo la alarma cuando llegue a 500. Yo tengo que fijar la alarma un poco antes, ¿no? Igual que las alarmas de detección de incendios. ¿Cuándo quiero que se dispare la alarma? ¿Cuando la casa esté en llamas? No, ¿cierto? Yo quiero que la alarma se dispare cuando haya un conato de incendio, no cuando ya todo incinerado, ¿ya para qué? Entonces la métrica sigma me permite a mí generar las alarmas. Cuando yo tengo una prueba en 6 sigma, yo estoy lejos de gastarme mi presupuesto. Cuando tengo una prueba en 5 sigma, también estoy lejos, pero más cerca que si soy 6 sigma. Cuando tengo una prueba en 4 sigma, estoy más cerca de haberme gastado todo el presupuesto. Cuando tengo una prueba en 3 sigma, me estoy acercando peligrosamente a haberme gastado todo mi presupuesto de error. Cuando tengo una prueba en 2 sigma, me lo gasté todo. Entonces, ¿voy a generar mis alarmas cuando la prueba esté en 2 sigma? No, ¿cierto? Las acciones correctivas y de mejora las tengo que hacer antes de que la prueba llegue a 2 sigma. Porque cuando yo llego a 2 sigma, estoy en el borde. Entonces yo ya realmente es devolverme y con seguridad, si llegué a 2 sigma, es muy fácil que yo supere el error de medición máximo permisible. Si yo ya llegué a $500, que era mi límite de gasto presupuestado, es muy fácil que me vaya a 550, porque es que ya digo, no, pero si me avisa, yo tengo un sistema de control de calidad que me avise cuando esté en $400, yo digo, ay, me ofrecieron los zapatos, me ofrecieron esto, yo digo, no, ¿cierto? Soy capaz de decir no. Y es lo mismo en calidad analítica. Si a mí me avisa mi sistema de control de calidad que mi error total máximo permisible era 10% y me avisa y me suenan las alarmas cuando esté en 8, pues entonces yo alcanzo a hacer acciones correctivas, ¿no? Pues las acciones correctivas, las acciones más que correctivas, preventivas, ¿sí? Si yo no tengo un sistema de control de calidad que me avise, pues nada, cuando ya me dé cuenta ya
lo superé, ya me gasté toda la plata, ¿sí? Ya me gasté todo el presupuesto. Entonces, las alarmas me permiten eso. Pero las alarmas yo las determino de acuerdo al límite analítico que yo he fijado. Entonces yo, mi límite es 10%, mi límite es 8%, mi límite es 4%. La alarma la debo programar para antes de que se me agote el presupuesto, exactamente como la alarma por las mañanas. Yo tengo que llegar a las 8 de la mañana al curso, bueno, a las 9. ¿A qué horas va a poner la alarma? ¿A las 9? No, es que las 9 tiene que estar es acá, ¿cierto? Entonces tiene que poner la alarma con un tiempo que le permita alistarse y llegar. Entonces, esta es la filosofía de la alarma. Para eso yo tengo que fijar un límite. O sea, la alarma depende del límite. Si yo digo, el sábado o el domingo no me toca llegar temprano, entonces yo la alarma la pongo más tarde. Ya no pongo la alarma a las 5 de la mañana. Los niños están de vacaciones. Entonces ya uno puede mover la alarma y uno dice, pongo la alarma a las 10 de la mañana. Pero la alarma depende del límite. La alarma depende del límite. Ok, constante Z. Entonces, dependiendo de la constante Z, es decir, del nivel de confidencia, ¿y por qué se llama el nivel de confidencia? ¿Cierto? Porque eso es más o menos como que, y obviamente eso aplica para todo, no solamente para las mediciones en el laboratorio clínico, sino para todo. Entonces yo digo, haga sus cálculos, ¿cierto? Con cualquier cosa, ¿con qué probabilidad? 90%, 1,65. Pero 90% quiere decir que es el 90% de probabilidad. O sea que hay un 10% que no lo está considerando. Entonces siempre es mejor tener un nivel de confidencia mayor. Ahora, hay cosas que son más relevantes que otras. Entonces en cálculos estadísticos uno dice, no, con 90% me sirve, ¿cierto? En otra cosa, en salud en general, la recomendación es que no sea menos de 1,96. Que no sea menos de 1,96. Ok, ahora, si el laboratorio clínico, ¿qué significa esto? Significa... Señora. No, quería ayudarle. Dale, sí, ayuda. Dice, si el laboratorio reportara un valor de la medición de glucosa para un paciente como 130 miligramos de decilitro, siendo el valor real del paciente de 100 miligramos de decilitro, eso implicaría que se ha reportado el valor de la medición con un error analítico total del 30%. La razón por la que el laboratorio puede tener un error de medición del 30% puede deberse a razones de imprecisión o a razones de sesgo. Se puede dar la situación que el sistema de medición no esté siendo reproducible y si repitiéramos la medición podríamos obtener un valor más cercano al real, es decir, cercano a 100 miligramos por decilitro. En este caso, inferiríamos que el error de la medición se ha dado por razones de imprecisión. Pero podría darse la situación de que al repetir la medición otra vez obtuviéramos un valor de 130 miligramos por decilitro o cercano, debido a que en el sistema de medición tuviéramos un sesgo por un deterioro de un reactivo, un cambio de calibrador o cualquier otra cosa. En términos prácticos, ni al paciente ni al médico les interesa saber si el error de la medición obedece a razones de imprecisión o a razones de sesgo. Sin embargo, a nosotros en el laboratorio sí nos interesa, ya que tipificar el error nos permite acercarnos a la probable causa del error de la medición y por tanto iniciar una acción correctiva. Entonces, si nosotros tenemos, con ese mismo ejemplo, si nosotros tenemos una glucosa de 100 miligramos por decilitro y reportamos 130, ¿cierto? Tenemos primero que identificar qué nos está pasando, si el problema fue de imprecisión o si el problema es de sesgo. Digamos que volvemos a repetir la misma muestra del paciente, ya no nos da 130, nos da 105 o nos da 98. En ese caso nosotros podríamos decir, no, lo que pasa es que tenemos un problema de imprecisión. Lo que muchas veces las doctoras dicen es que la prueba no me está reproduciendo. Casi siempre uno les escucho cuando dicen, no, es que la prueba no me reproduce. ¿Por qué? Porque la procesé una vez, me dio 130. Volví a procesar la muestra y me dio 98. Eso es un caso de imprecisión, eso es un error de imprecisión. Pero si nosotros volvemos a procesar la muestra y nos vuelve a dar 130, pero el valor real del paciente es 100, ese es un problema de sesgo. Y como dice el libro,
Se puede ver a un error de calibración, o un error, a una falla en el equipo que está llevando la prueba a tener un sesgo positivo. ¿Sí? Ok. En este numeral 2.2 hablamos de qué calculamos el error analítico. ¿El error analítico total de qué? A veces nos confundimos y pensamos que como nosotros procesamos materiales de control de calidad y calculamos la imprecisión con los datos que me arroja el material de control de calidad y calculo el sesgo con los datos que me arroja el control de calidad, a veces pensamos que yo le estoy calculando es el error analítico del material de control de calidad. Y no, yo no le estoy calculando el error analítico del material de control de calidad. Yo le estoy calculando el error analítico a la medición de la glucosa en un sistema de medición X, Y o Z. Arquitect, Cobas, cualquiera, ¿cierto? Yo lo que estoy calculando es el error de medición de la glucosa que yo tengo en un sistema X. Yo no le estoy calculando el error de medición al material de control de calidad, ¿no? A veces las doctoras dicen, es que el control no me da. Es que el control no me da, ¿qué significa? No es que no es el control, es que su sistema de medición no le está dando, ¿no? El material de control de calidad me sirve como un indicador, es decir, que me da información. El material de control de calidad actúa como un indicador de cuál es el desempeño analítico de la medición que estoy realizando en un sistema de medición. Creo que acá no lo tenemos, pero en este libro no está, eso será para el próximo libro, pero un sistema de medición, según el BIM, está conformado por 3 componentes. Eso no está ahí, pero les pido que lo agreguen, por favor. Un sistema de medición está formado, podemos tener una hojita en blanco. Aquí. ¿Esta funciona? Sí. De medición. Un sistema de medición está formado por 3 componentes. Un componente es el instrumento. En este caso, ya que están los colegas de ahora acá, el Architect, ¿sí? Podría ser el Hitachi, el Cobas, el Siemens, el CA1500 en coagulación. El instrumento en sí es un componente del sistema de medición. Otro componente de un sistema de medición son los reactivos. Y dentro de los reactivos incluimos el reactivo en sí, los calibradores, los buffers que tengamos que involucrar. Y el tercer componente de un sistema de medición, según el vocabulario internacional de metrología, es el procedimiento, no el usuario, el procedimiento que junto con estos reactivos en este instrumento el usuario realiza. Entonces, estos 3 componentes forman un sistema de medición. Un sistema de medición. Cuando el material de control de calidad me está indicando cuando no me da un valor que yo espero, el material de control de calidad, ¿eso qué me indica? Porque eso actúa como un indicador, que algún componente del sistema de medición no está funcionando adecuadamente. Puede ser que sea el instrumento, que la lámpara se deterioró, que no está centrifugando adecuadamente, que la pipeta está pipeteando mal, que alguna bomba no está aspirando bien, que está goteando, que no está dispensando la cantidad de reactivo que es, que no está tomando la cantidad de muestra que es. O sea, si el instrumento se afecta, esto obviamente me va a afectar la medición. Por eso esto es un sistema de medición. O podría indicarme que el reactivo tiene alguna dificultad, que se deterioró porque yo rompí la cadena de frío, que el calibrador se deterioró, que estoy calibrando con el calibrador que no corresponde, que el buffer se contaminó, podría indicar. O podría indicarme que el procedimiento que el profesional que está enfrente de ese sistema de medición está realizando no es el adecuado.
ay sí, es que se me olvidó tal cosa, es que tocaba hacerle tal cosa, no, es que no, ¿cierto? Entonces, el material de control de calidad realmente lo que actúa es como un indicador de cómo funciona el sistema de medición, pero es muy usual que nosotros digamos, es que el control no me entró, es que el control no me funcionó. No es el control el que no le funciona, el que no le funciona es el sistema de medición, y el material de control de calidad le está indicando que hay algo en su sistema de medición que no está funcionando adecuadamente. Y lo que usted tiene que hacer es identificar qué es lo que en su sistema de medición no le está funcionando adecuadamente. Esto es un paradigma que tenemos ahí, es que el control no me entró, es que el control me está fallando. No es el control que está fallando. Entendamos que el material de control actúa como un indicador del desempeño del sistema de medición, ¿no? Entonces, cuando el material de control de calidad se sale de unos rangos esperados que yo he definido y he determinado, lo que ese material de control me está indicando de indicador, es una información que me está dando y me está diciendo, vea, sistema de medición tiene una dificultad de desempeño. Mi trabajo como profesional es ubicar qué componente de ese sistema de medición es el que no está funcionando adecuadamente. Entonces, volviendo acá a qué error analítico total de qué. Aquí es muy importante enfatizar en que el hecho de que utilicemos datos obtenidos en mediciones del material de control de calidad no implica que olvidemos que el error relevante de controlar es el error en las mediciones de las muestras de los pacientes. Sin embargo, para que los datos obtenidos del material de control de calidad interno permitan inferir o deducir el error en las mediciones de las muestras de los pacientes, este material debe cumplir con algunas condiciones de selección, uso y manejo. Ese indicador tiene que dar una información fiable. Para que ese indicador, que es las mediciones del material de control de calidad, me den la información adecuada del desempeño del sistema de medición, tiene que cumplir con unos requisitos que vamos a ver al final del curso, que es la selección, el uso y el manejo del material de control de calidad. Y eso obviamente es parte de lo que tenemos que llegar a hacer a los laboratorios, y es que una primera cosa que el laboratorio tiene que hacer es estandarizar el manejo del material de control de calidad, porque ese es el indicador. Y si la doctora de la mañana lo reconstituye con agua destilada y la doctora de la tarde lo reconstituye con agua del destilador y la doctora de la noche lo reconstituye con agua de la llave, ¿sí? Y si la doctora de la mañana utiliza la pipeta volumétrica y la doctora de la tarde la pipeta electrónica y la otra doctora una chupetica, ¿cierto? A todos nos va a dar distinto, y después enloquecemos a Giovanni y a Hans, ¿cierto? Eso está horrible, me da todo distinto, ¿cierto? Entonces me da todo distinto porque yo no he estandarizado el manejo de este material de control de calidad, y a veces si lo reconstituyo con la pipeta volumétrica, entonces no le estoy reconstituyendo con 5 mililitros, sino que de repente con 5,3, ¿cierto? Y si es ahí el menisco y entonces tengo defectos de visión, de pronto un poquito de 4,5, entonces obviamente voy a sobreconcentrar o voy a diluir la concentración de las magnitudes que están ahí, y entonces eso me va a generar un ruido porque va a parecer que la medición de la glucosa tiene mucha variación y resulta que no, o que tiene un sesgo cuando no lo tiene, porque me empiezan a dar los datos por arriba o por debajo, pero fue porque yo no reconstituí con el volumen adecuado, sino que le puse un poquito de más o le puse un poquito de menos. Entonces, de las primeras cosas que uno tiene que hacer es estandarizar y socializar. Eso es difícil. Es difícil, ¿cierto? Porque entonces uno insiste, ¿cierto? Y se hacen las guías y se hacen con las fotos y cuando llega una doctora nueva, nadie le dice, ¿cierto? Y ella dice, no, es que yo lo hacía así antes, en la otra institución yo lo hacía así. Entonces ella empieza a generarnos unos ruidos. Esa es de las cosas importantes, porque si no, me va a confundir. Ok, entonces, el error total refleja la variación total de resultados individuales con respecto al valor diana u objetivo para un análisis específico. Les voy a pedir que subrayemos esto, valor diana u objetivo. Nosotros en el medio tenemos una
una expresión horrible que dice fijar la media fija. La media no es fija, ¿cierto? La media no puede ser fija, porque esto es dinámico. Yo no puedo tener este mes la misma media que el mes pasado, es muy difícil, muy difícil. Por más estable que sea el sistema de medición, es muy difícil que la media sea la misma. La media varía, la desviación estándar también varía. Otra cosa es que yo fije el valor diana, lo que en inglés se llama el target value. El valor target, no sé por qué razón lo traducimos al español como media fija. Entonces eso nos genera unas confusiones y nos hace desviar a veces del objetivo central. Tenemos que entender que las mediciones en el laboratorio son dinámicas. Solamente el cambio de usuario genera una desviación de la media. La media se me mueve con el cambio de usuario. Con el cambio de lote de reactivos, con cada calibración, la media se mueve. Y eso es normal, ¿cierto? La desviación estándar también, a veces está un poquito más grande, un poquito más pequeña, pero obviamente varía, no es que de aquí a la luna, no. Tiene una variación que yo puedo tolerar. Yo tengo que definir cuál es el límite de tolerancia de la modificación de esa media, del movimiento de esa media. Y también tengo que definir cuál es el límite de tolerancia de la dispersión de mis datos, que represento como la desviación estándar. La desviación estándar igual es un indicador, me da la información acerca de la dispersión de los datos de la población. Entonces yo tengo que determinar cuál es la tolerancia con respecto al movimiento de la media. Y esa media no es que yo la fije, esa media no se puede fijar porque es que eso es equivocado. Lo que yo fijo es el valor diana o el target value, el valor objetivo. Por alguna razón lo traducimos al español, el target value lo traducimos como media fija, pero la traducción es inadecuada. Target es diana, valor diana, eso es lo que fijamos, y ese valor sí debe ser constante. ¿Por cuánto tiempo? ¿Toda la vida? No, no toda la vida, ¿cierto? Mientras que haya una razón que justifique que realmente se debe cambiar el valor diana. ¿Como cuál? ¿Cierto? Como el cambio del lote del material de control de calidad, como el que el manufacturador me diga, mira, sí, realmente hicimos una reformulación de la prueba y ahora los valores se van a acercar más al valor de referencia, o sea, pero yo el valor diana no lo puedo estar cambiando todos los meses. No quiere decir que lo cambie todos cada año, pero más o menos un lapso debe ser que los valores diana deben conservarse alrededor de un año, más o menos. Eso no quiere decir que eso sea una ley ahí y que sea absolutamente imperativo. Claro, hay que analizar qué justifica cambiar un valor diana.